Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, coincidimos y convivimos en santa paz los componentes de las tres grandes religiones monoteístas, cosa que no ocurre siempre así en el Medio Oriente, y hoy van a tener una prueba más. Y por supuesto, aquí todas las otras religiones conviven también en santa paz, y quienes no creen en nada y los agnósticos también. Ese es un ejemplo de convivencia característico de la República Bolivariana de Venezuela. Un privilegio que hay que saber respetar, valorar, preservar. Como prueba, al contrario de lo que digo, vamos a ver qué ha pasado hoy en el Medio Oriente y especialmente en los territorios donde expulsaron a los palestinos, en el expansionismo sionista del Estado de Israel, donde por la misma resolución de la ONU que dio lugar a la creación del Estado de Israel, ha habido también otra resolución que debía preservar el derecho de todos aquellos. Eso viene desde la declaración Balfour, vamos. Bueno, hipocresía del Imperio Británico y salir de las guerras debiéndole todo a cierta banca, entre otros factores, ¿no? Porque al fin y al cabo durante el mandato británico en Palestina los que ponían las bombas, los primeros que empezaron a poner bombas, fueron los del Irgun y el Stern, los grupos terroristas que luego algunos de sus líderes terminaron siendo primeros ministros del nuevo gobierno del Estado de Israel. Y fueron los que inventaron las cartas bombas que mandaban a Egipto para volar a los científicos alemanes que se habían refugiado allá después de la Segunda Guerra. En fin, es toda una historia de familia, porque eso de decir que los palestinos son antisemitas, por ejemplo, son semitas los dos. Los árabes son del mismo origen. Y todos tenemos el origen común. De manera que lo que no han aprendido es a convivir. Y el uso de la fuerza contra aquellos que, violando toda resolución de la ONU, quieren volver a donde estaban sus tierras y sus ancestros, sigue como un drama en pleno desarrollo en el Día de la Tierra. Es el Día Mundial de la Tierra para los palestinos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Con esta temática abrimos. Y es el Día Mundial donde todo aquel que tiene una llave de aquellas grandotas de las viejas casonas, todo aquel que recuerda a sus ancestros, quiere volver a Jerusalén como derecho. Eso está establecido en la resolución de la ONU, Jerusalén Oriental. Y Jerusalén tiene un estatus internacional porque allí confluimos las tres grandes religiones monoteístas, y eso lo dice la propia resolución de la ONU. Pero para el gobierno israelí la respuesta es represión. Estos son los puntos de chequeo en la margen occidental del Jordán, en Jerusalén, en Calandia. ¿Cuál es el delito de esta gente? Querer ir a rezar al monte de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado de la religión musulmana. Recuerden que está primero la Meca y Medina en Arabia Saudita y el tercero es el monte del templo, donde los israelíes siguen haciendo excavaciones y que arqueológicas debajo del mismo, poniendo en peligro las históricas instalaciones y buscando algunas raíces que consideran propias. En la Puerta de los Leones, en Belén, en la margen occidental, este es el gran templo. Las fuerzas israelíes usaron gases lacrimógenos y algo más, porque ha habido muertos. Balas Ike recubiertas de goma, granadas de aturdimiento. Los palestinos lanzaban piedras este viernes en protestas por el Día de la Tierra Palestina, que recuerda los acontecimientos de 1976, cuando los hebreos anunciaron un plan para expropiar ilegalmente las tierras a todos los árabes en la región israelí de Galilea, región israelí de facto ahora, ¿no?
porque la expansión ha continuado. Los médicos de la Fuerza de Gaza han indicado que las fuerzas israelíes en realidad dispararon balas reales para evitar que grupos de manifestantes se acercaran a la zona fronteriza con Israel y han dejado heridos. Esto lo confirman varias agencias, entre ellas Reuters. El ejército israelí ha elevado la alerta y desplegado a los soldados en las fronteras, en las zonas donde tienen terrenos controlados mano militar y donde recorren lo que han fijado de forma ilegal y autónoma como fronteras móviles, además, porque cada vez se expanden más en territorio palestino. Y se desplegaron en las fronteras y en los puestos de control de Cisjordania para hacer frente a la marcha mundial hacia Jerusalén. Una serie de propuestas que finalizarán junto propuestas diplomáticas y resoluciones de la ONU por un lado, y protestas en todos los países de los alrededores en la marcha mundial a Jerusalén. Esto llegan hasta donde pueden, generalmente hasta que chocan con las fuerzas israelíes. Las fuerzas israelíes han recibido la orden de actuar, proteger lo que llaman sus fronteras y no permitir que los manifestantes la crucen, como hicieron el año pasado, cuando los soldados israelíes acabaron disparando contra cientos de manifestantes que intentaron cruzar la frontera desde Líbano y Siria, causando una matanza. Bassam al-Hassan, un líder de Hamas palestino, dice: hoy, después de 60 años, estamos levantando las banderas del desafío e insistimos en el retorno a nuestros propios raíces, a nuestra tierra. Abu Salah dice: lo de hoy significa que estamos manteniendo el deseo de volver a nuestra tierra, el deseo del retorno y la liberación de toda Palestina para que todos podamos volver a la tierra donde nacimos y la tierra de nuestros ancestros. El equivalente al alambre de púa versión militar, la serpentina que veíamos ahí, y todos los puntos de control. Y además había algunas extrañas manifestaciones interesantes. Rabinos que apoyaban la protesta de los palestinos. El Día de la Tierra se conmemora después de las matanzas por las fuerzas de seguridad de 6 árabes en 1976, durante las protestas contra los planes del gobierno israelí de confiscar la tierra en la región de Galilea en el norte. Palestinians, they can't go back to Jerusalem or to Safad, but they came just to see it from far. It's really hurting. It hurts a lot. Algunos vienen de Grecia, otros vienen de Suiza y lugares tan lejanos como esos porque quieren ver Jerusalén y Safad, pero ni siquiera tienen la oportunidad de verlos, y eso es algo que hiere. Y este es el grupo interesantísimo de los rabinos que dicen: el judaísmo demanda una libertad total, incluso para los palestinos en Jerusalén. Y el rabino David Feldman dice: estamos aquí para unirnos a la marcha global por Jerusalén. Aquí en Jordania, el derecho de cruzar la frontera y al Estado de Israel y estar en la Palestina ocupada, apoyando a los palestinos que protestan por la ocupación de Jerusalén y la ocupación de Palestina, que nos parece equivocada. Esto no es judaísmo, esta no es la voz de los judíos, esto es una catástrofe para el pueblo palestino y no podemos permitir que continúe. Esto es una vergüenza para nosotros y continuaremos así. Estamos contra este concepto del judaísmo. Los árabes reclaman su derecho a la tierra que les fue confiscada por Israel y todos han participado en el Día de la Tierra en todo el país hoy viernes, mientras se efectuaban otras manifestaciones similares en los territorios palestinos donde hubo decenas de heridos. Miembros árabes de la Knesset
la Asamblea Nacional o el Parlamento israelí, se encontraban entre los manifestantes que alzaban banderas palestinas. En un mitin, miembro de la Knesset, Ahmad Tibi, dijo que los árabes tienen todo el derecho a su tierra en Israel. El legislador Mohammad Barak, del partido Hadash, quien habló durante un acto en la aldea de Deir Hana, en Galilea, culpó al gobierno israelí de promover planes para deportar a los residentes árabes de las ciudades de Negev y en otras partes del país. La manifestación de protesta contra la expulsión de los árabes de sus propias tierras y la demolición forzosa de sus viviendas ha generado... El diputado Ahmad Tibi, de la lista árabe unida Ta'al, asistió a un acto de protesta en el pueblo de los beduinos de Negev, en Wadi al-Naam, y criticó la escasez de viviendas en la región. El Día de la Tierra se ve ensombrecido por un plan de construcción de un barrio que amenaza con confiscar unos miles de kilómetros cuadrados de la tierra del Negev, lo que provocará escasez de viviendas, peor de lo que han experimentado hasta ahora las ciudades que ya estaban ocupadas. Las torres del tristemente célebre muro, el más grande, el más tecnificado y el más criticado y condenado por todas las resoluciones de la ONU. El cartel de bienvenida a Jerusalén y el resultado de la protesta como todos los viernes, pero hoy en especial el Día de la Tierra. Las masas decimos hoy que no solo tenemos derecho a esta tierra, sino que tenemos un auténtico derecho a esta tierra. Y eso es una inmensa diferencia, agregó uno de sus líderes. Y estaban buscando la manera de montar la bandera palestina sobre el gigantesco muro creado por los israelíes para aislarse en sus propios territorios conquistados. En Arnún, en Líbano, estaban las protestas como estaban en Siria y en todos los países que rodean, y la represión en todos los puntos de contacto. Marchas masivas en protesta de la ocupación ilegal de los territorios palestinos. Y los judíos que rechazan el sionismo, rabinos tradicionalistas, se hicieron presentes solidariamente con los palestinos. El rabino Yisroel David Weiss dijo: quiero que el mundo sepa que la religión judía no acepta de ninguna manera la existencia del Estado de Israel en la ocupación y la opresión del pueblo palestino. Esto es contra la Torá, el libro sagrado de los judíos, y está en contra de lo que se enseña a los judíos, y es contra el punto de vista de los judíos de todo el mundo, que estamos con la verdadera Torá. Y allí estaban apoyando incluso aquellos que seguían al Mahatma Gandhi, también en una actitud pacifista. ومن أجل العودة ومن أجل الدولة أن نستهدنا لكم أن نستمر بالنضال. Mientras tanto, cientos de autobuses trasladaron a manifestantes libaneses y extranjeros desde los campos de refugiados palestinos al castillo de Beaufort. Varios palestinos cruzaron el río Litani y se acercaron a la tierra con Israel. Por las fuerzas de seguridad los obligaron a retroceder. En Beit Anún, en Jabalilla, en Gaza, en todos lados, el intento de llegar al Aqsa y a Jerusalén era reprimido de la manera más contundente. Mahmoud Al-Ghul, alguien que protestaba en Gaza, dijo: estamos aquí para liberar al Aqsa, es decir, el monte del templo. Y lo haremos hoy, lo haremos algún día, no importa lo que nos cueste y cuántos tengamos que morir por Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. El Día de la Tierra ya dejaba a primera hora un palestino muerto, estos son sus familiares, y decenas de heridos. A las protestas se sumaron las del Líbano, Siria, Egipto y Jordania. Miles de activistas pro-palestinos y refugiados en una convocatoria internacional bajo el nombre de Marcha Global a Jerusalén. Al caer de la noche tenían en jaque al ejército israelí y crecían el número de muertos, y no precisamente solo personas mayores. La víctima mortal, un joven de 20 años identificado como Mahmoud Zakud, la primera que falleció en un hospital de la franja a causa de las heridas que había sufrido a primera hora de la tarde.
lo informó un portavoz de los servicios de emergencia. Más de 10.000 personas participaron en el norte de Gaza en una manifestación que tuvo lugar frente al paso de Erez. Y en varias decenas de manifestantes consiguieron burlar los retenes levantados por el movimiento islamista Hamas y llegar hasta la cerca de seguridad y el gigantesco muro. Saab Erekab, la margen occidental en Calandia, decía: Día de la Tierra para nosotros es día de la libertad, día de la dignidad, día de nuestra independencia. Y estamos aquí para continuar luchando hasta que logremos la estabilidad, nuestro Estado libre e independiente. Mientras tanto, Ismail Radwan, vocero de Hamas, decía: el último año, Jerusalén en su día, el Día de la Tierra, fue especial porque Al-Aqsa estuvo allí y nosotros queremos, así como lo bañamos con nuestra sangre de nuestra gente en 1948, defender nuestra tierra y proteger nuestros lugares sagrados. Hoy enviamos el mensaje a los ocupantes: deben irse y reconocer el derecho legal. Hay que parar la ocupación judía de Jerusalén, que crece paso a paso en violación de toda resolución de las Naciones Unidas. Las fronteras con Líbano, con Jordania, aún en los lugares donde había presencia de las Naciones Unidas, manifestaban tensión. En la zona del castillo de Beaufort, en Natanilla y al sur del Líbano. Mohamed Kamal decía: este es un día precioso para el pueblo palestino y espero que todos los palestinos estén unidos, donde quieran que estén, donde nos vean, para llamar la atención sobre el drama del desarraigo forzoso de los palestinos de su propio territorio. Como ven, las serpentinas son de tipo militar. Cortan a cualquiera que se acerque. Hasta ahí llegaban y allí montaban su demostración pacífica. Y más judíos contra el sionismo. Judíos unidos contra el sionismo decían y cantaban y compartían y oraban, llevando sus pancartas y sus banderas en apoyo al derecho de los palestinos. Ahí, en un gesto de amistad, trataban de refrescar su frente. Un judío no es un sionista, decía allí. El rabino Feldman, miembro de los judíos contra el sionismo, decía: la ocupación palestina está equivocada, esto no es judaísmo, esta no es la voz de los judíos, esta es una catástrofe para el pueblo palestino. Y ojalá que podamos permitir que esto no continúe. Esto es una vergüenza para todos nosotros y ha continuado por demasiado tiempo. Es contra el judaísmo. Los judíos tienen prohibido tener su propio Estado si interpretamos verdaderamente la Torá. Barbara Gantner, una activista que llegó de Suiza, junto con la marcha global hacia Jerusalén por paz, justicia y libertad, paren la judaización de Jerusalén y la histórica Palestina. Lo que está ocurriendo en Palestina ahora es una marcha que está llevando adelante algo contra la humanidad, desde que están ocupando ilegalmente los territorios que pertenecen al pueblo palestino, y por eso estamos aquí apoyándolos. Mientras tanto, hasta activistas de Indonesia habían llegado, pero seguían las bajas. En Jabalía, en Beit Hanun, en Gaza, los médicos dicen que las tropas israelíes abrieron fuego, y no precisamente con balas de salva ni de goma, contra aquellos que protestaban por el Día de la Tierra en la marcha global, mundial, hacia Jerusalén. Un líder de Hamas, Ismail Haniyeh, bien conocido, decía en Gaza: las personas que están aquí representan los que han venido desde 80 diferentes países hacia Jerusalén y envían un fuerte mensaje a las tropas y al gobierno de ocupación de Israel de que nadie puede aceptar lo que están haciendo en Jerusalén. La judaización de Jerusalén y los asentamientos que están construyendo y lo que están escarbando ilegalmente justo del sagrado
monte de la mezquita de Al-Aqsa. أن لا أحد يمكن أن يسلم له بكل ما يقوم به في القدس المحتلة لا من التهويد ولا من الاستيطان ولا من الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك. Mientras esto ocurría allí en Damasco, Siria, Khaled Abdul Mahid, secretario general de la Conferencia Nacional Palestina, decía: los israelíes han abierto fuego persiguiendo a los activistas que vinieron del exterior, que son hijos de la nación palestina y que querían llegar a Jerusalén o la margen occidental. Y todos estos han mostrado la fea cara racista que muestra el movimiento sionista global. من خلال إطلاقه النار ومن خلال ملاحقته للناشطين الأجانب ولأبناء الشعب الفلسطيني في الحواجز الصهيونية سواء في القدس أو في الضفة الغربية يؤكدون عن هذا الوجه العنصري، عن هذا الوجه القبيح للصهيونية العالمية. En Beirut, Líbano, también había marchas de apoyos a los derechos palestinos, pero se vinculaban con el tema sirio. Y los líderes de Hezbollah, como Hassan Nasrallah, atendiendo la ceremonia y hablando a través de una gran pantalla de video, decía Nasrallah, dice que la única solución posible en Siria es la solución política. La comunidad internacional ya no contempla la idea de una intervención militar extranjera en Siria porque se dan cuenta que podrían tener consecuencias desastrosas para toda la región. Ni tampoco hablan ya de armar a la oposición. Así lo enfatizó Nasrallah en un discurso difundido en una teleconferencia, en video, en una pantalla gigante, la inauguración de un centro religioso. Para el influyente jeque chiita, quienes apuesten por un cambio al régimen de Siria tendrán que revisar sus posturas porque saldrán perdiendo. En el Líbano estamos divididos sobre Siria, pero cada uno tiene derecho a expresarlo de un modo libre sobre el asunto. El líder de Hezbollah, que ha mantenido un perfil bajo desde el inicio de la revuelta de Siria hace un año, pero también ha defendido al gobierno, señaló que la oposición en ese país podría llegar a ocupar una región o matar a algún oficial de alto rango, pero nunca logrará la caída de Bashar al-Assad. Nasrallah ha sido enfático al decir: el momento en que Kofi Annan llegue y sin base y sin jurisdicción apoye jurisdicciones y resoluciones que provengan de iniciativas de la Liga Árabe, significa que se están alejando de la verdadera solución para Siria, que han ido más allá de la fase que le corresponde. Necesitamos verdadero diálogo entre el gobierno y la oposición, significando que Assad debe ser quien tome la iniciativa y quien tenga la responsabilidad de parar el derramamiento de sangre y la confrontación, pero no pueden venir desde afuera a tratar de cambiar las cosas ilegalmente. Nasrallah también se refirió al Día Palestino de la Tierra, que se celebra hoy, más bien se conmemora hoy, en el que los palestinos reivindican los terrenos que le han sido robados, y criticó a los países árabes por su indiferencia y su pasividad. En el Reino Unido, el canciller del reino hablaba también sobre Siria. William Hague, muy de etiqueta, decía: nosotros no le diremos al pueblo de Siria qué líderes debe elegir, pero tampoco abandonaremos al pueblo de Siria. Incrementaremos nuestro apoyo a aquellos que están oprimidos. Estamos de acuerdo en proveer otro $500,000 de libras, más bien un poco más, de apoyo británico para la oposición política. Lo dice abiertamente, ¿no? Le vamos a dar $500,000 de libras esterlinas a la oposición. Eso incluye un acuerdo que en principio es para apoyo no letal, y también queremos ayudar a esta oposición y a sus grupos, esta parte tan importante de la sociedad. Mientras tanto, en Beijing, China, a través del vocero de la Cancillería, Hong Lei, decía: nosotros apoyamos y recibimos con agrado lo dicho por Bagdad en la declaración durante la conferencia de la Liga Árabe, buscando una solución política al tema de Siria.
La oposición debe actuar sin interferencia de afuera. El apoyo de las Naciones Unidas, el esfuerzo mediático. China le da la bienvenida a que la gente de Siria encuentre lo que busca por medios pacíficos. Y si apoyan el plan de Annan, pues bien, la oposición tiene que hacerse responsable, tan pronto como sea posible, de crear ellos también la condición para que se abra un diálogo y se pueda parar la violencia. En todo caso, el Consejo Nacional Sirio, con sus representantes en el exterior, hablaba desde Estambul, Turquía. Bassam Imadi. Buildings and so on. It seems that the world, the international community is still exhausting all efforts, all diplomatic solutions. Parece que la comunidad internacional y el mundo está agotando sus esfuerzos, todas las soluciones diplomáticas que no han sido otra cosa que iniciativas sin involucrarse en la acción militar. Este plan del señor Kofi Annan llama como último recurso a tratar de que la Liga Árabe siga adelante con la idea del diálogo, pero también el gobierno tiene que aceptar el plan, como sea, y de hecho el gobierno está tratando de ganar tiempo, más y más tiempo, en la esperanza de que será capaz de aplastar a la gente que se ha alzado. Pero por supuesto, esto es probable que no ocurra. La pregunta que todos se hacen después de oír al secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido es: ¿Inglaterra sabotea el plan de paz de Kofi Annan para Siria? La intervención de anoche de William Hale lo hace pensar. China espera en cambio una respuesta de la oposición siria al plan de paz de Kofi Annan. Y la señora Clinton, como secretaria de Estado, se fue a Riyadh, una de las capitales de Arabia Saudita, para hablar con esos representantes de la corona que necesita la protección y por eso tiene tantas bases y le permite a Estados Unidos hacer lo que sea: comer cochino, beber alcohol, mujeres con minifalda en discotecas, todo dentro de lo que las fuerzas de ocupación que están allí para protegerlos quieren hacer, como si estuvieran en Estados Unidos, y que ellos, como responsables de las buenas costumbres del islamismo y como responsables de los dos lugares más sagrados del Islam, tienen que estar al tanto de prohibir, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque las cosas son de supervivencia, y cuando se habla de supervivencia ya no estamos hablando de otra cosa sino de la realidad del mercado. Y la realidad del mercado es la que me acaban de entregar aquí, y dice lo siguiente: el precio del petróleo, que es la razón fundamental por la que la señora Clinton y las tropas de Estados Unidos están allí, es decir, todo país que tiene bases militares extranjeras ha perdido su soberanía, esté en la latitud y en la longitud que esté. Arabia Saudita está pagando protección para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona, pero ellos son el equivalente al Vaticano en el mundo musulmán, porque la Meca y Medina son los primeros y segundos lugares más sagrados del Islam. El tercero es el monte de Al-Aqsa, que acabamos de ver. Y allí los estadounidenses violan todas las normas de convivencia musulmana y miran para otro lado. Pero el petróleo es la gran causa. Precio del petróleo venezolano: $116.53 el barril. El precio de la OPEP, pese a todos los esfuerzos, sigue subiendo, $122.88. El Brent del Mar del Norte se estabilizó en $124.60. El West Texas, un marcador que nos interesa, forma parte de nuestra canasta, del que hacemos los promedios, ha subido, cosa que nos viene muy bien, $103.02. En medio de esta inestabilidad sigue subiendo la onza Troy de oro y está en 1.668,20 la onza. El precio del cobre sube levemente, 8.470 la tonelada. La misma tendencia tiene el quintal de café, que cerró a 182,32. Y el euro, en medio de esta inestabilidad político, social y económica brutal de Europa, estable a 1.33 frente al dólar estadounidense. Hora exacta de un corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos.
Vemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estoy viendo nuestros satélites que están llegando en tiempo real. No hay nada que mejore la pauta que acabamos de modificar, excepto que nos interese cierta lotería que ha llegado a un nivel récord de acumulación de premios. No va con el análisis geopolítico, ¿no? Lo que nos interesa ahora es lo que acabamos de agregar. Y es que, como veníamos diciendo, Corea del Norte había anunciado que haría prueba de misiles y así lo hizo. Lo que puso en estado de alerta a las fuerzas de Corea del Sur, las de Estados Unidos en la zona. Recuerden que aquí no hay después de la sangrienta guerra de Corea 1950-1953, cuando los grandes generales que salieron victoriosos de la Segunda Guerra tuvieron que retirar rápidamente sus fuerzas estadounidenses hacia el sur, y en el paralelo 38 se estableció un armisticio, no un acuerdo de paz, que todavía no lo hay. Bueno, esta zona continúa en tensión, las demostraciones de fuerza de Corea del Norte menudean, y desde luego aquí están interesados Japón, China, y todos aquellos que entienden que hay un elemento muy sensible allí a demostrar. Déjenme decirles algo, en un segundo estoy con ustedes, un segundito. Acaba de llegar una información referente a esta situación y en ese sentido confirma, tenemos imágenes del lanzamiento de los cohetes de Corea del Norte y vamos directamente a ello, señor director, con los acontecimientos en pleno desarrollo, porque en efecto llegaron a tiempo y supera lo que tenemos en los monitores de los satélites. Sí lo tenemos listo. No son los lanzamientos más espectaculares, pero vienen acompañados de lo que es un claro desafío. Aquí lo tienen. Y son de alcance intermedio y de largo alcance, y algunos que indican lo que están dispuestos a hacer los norcoreanos si son eventualmente atacados. Los norcoreanos, con un chasquido de dedos, pueden movilizar 1 millón de efectivos y los tienen siempre preparados pese a todas las pesares de las condiciones en que dicen que viven. Y sus demostraciones de orden cerrado son evidentes y se repliegan solamente después que terminan los desfiles, porque cada vez que sacan a demostrar eso en las maniobras, lo acompañan con la cadena oficial. 위성의 질량은 100kg이고 고도 500km인 태양동기 원궤도를 따라 돌며 La cadena oficial confirma que Corea del Norte lanzó varios misiles de corto alcance desde su costa occidental y al parecer en el marco de las pruebas que está llevando para mejorar sus capacidades. Las reacciones son diferentes según las latitudes. El diario Yonhap, también surcoreano, ha publicado una información similar. Por su parte, la Oficina de Estado Mayor de Corea del Sur ha rehusado confirmar el lanzamiento de los misiles de corto alcance, subrayando que estos son asuntos que competen a los servicios de inteligencia. En Tsushu City, la prefectura de Sasebo, prefectura de Nagasaki y Akita, en Japón, hay diferentes aspectos y diferentes maneras de interpretar las cosas. Japón dice que derribará cohetes de Corea del Norte si es necesario. Y en este sentido, los diferentes expertos han hecho saber sus posiciones. Pyongyang ha anunciado que lanzará además un satélite en un cohete, de hecho ha confirmado que ya lo habría lanzado, para conmemorar el centenario del nacimiento del líder fundador Kim Il-sung, cuya imagen veíamos en la transmisión oficial de la cadena de Corea del Norte. A pesar de la oposición internacional, Corea del Norte afirma que el lanzamiento tiene fines pacíficos y científicos. Estados Unidos, los ciudadanos de los países vecinos de Pyongyang como Corea del Sur o Japón, afirman que será una prueba disfrazada de misiles que viola en el fondo la resolución de las Naciones Unidas. El pasado miércoles, una universidad de Estados Unidos difundió imágenes de la base norcoreana, aunque no se sabe su verdadero origen. La juventud ve ahora con diferentes puntos de vista los lanzamientos de estos misiles. Para algunos es una apuesta para hacer presión, para otros no es más que la confirmación del estado de latente tensión, pero en general la vida continúa. Los residentes
como She Chang-shu, que acabamos de ver, dijo: pienso que es un show para demostrar poder. Otros dicen: esto es consecuencia de la mala situación económica y por eso hacen este tipo de manifestación. Sin embargo, ha habido despliegues también preventivos en Corea del Sur, así como los ha habido en todas las fuerzas en presencia en el área. Pero las demostraciones no dejan lugar a duda de que también tienen con qué hacer frente, y esto se parece mucho a una batería antimisil del tipo Patriot, enviada probablemente con Estados Unidos para tranquilizar a la gente en la zona. Ahora, Estados Unidos niega amenaza no solo de Corea del Norte, sino sobre todo niega amenaza de Rusia, aunque algunos quieren calentar el ambiente. Esta es una unidad de superficie del tipo Aegis, ¿no? Vean el puente y su formato con los grandes radares colocados a los costados, es decir, es una unidad misilística. Bueno, aquí está comprobadísimo. Acaba de hacer un disparo, y esta es una manera de mostrar mucho músculo, como un evento para contrarrestar eventuales lanzamientos de largo alcance de las unidades situadas en tierra. Las imágenes parecen recordar tiempos de la Guerra Fría, pero Estados Unidos, hablando de tiempos de la Guerra Fría, vean estas demostraciones poco frecuentes, este tipo de unidades de superficie, los cruceros Aegis, tienen siempre en la zona delante del puente, acá lo tienen, entre el cañón y la zona del puente, y estos tipos de estructura con los grandes paneles de radares son característicos. Esto es lo que podríamos llamar el elemento disuasor, pero toda la zona aparece estar ahora en una relativa tensión a la espera de lo que pudiera ocurrir. No hay en este momento algo que pueda señalar que la gente no esté en poco menos que con el dedo en el gatillo, ¿no? Según la secretaria adjunta de Estado, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, para comenzar, no se ven como problemáticas. Y el jefe de inteligencia, vean, desplazamiento de todas las unidades del tipo Aegis o similares, equivalentes, ¿no? Y esto calienta un poco el ambiente en el que se está moviendo la diplomacia, cuando todo lo que se muestra para apoyar lo que se dice es una maniobra casi permanente. En cualquier caso, las declaraciones son como para mantener el status quo, mientras la información que nos mandan vía satélite hablan de movimientos preocupantes en el ámbito de las fuerzas militares. En cualquier caso, Estados Unidos no ve amenaza seria en Rusia, ni Rusia debe verla en Estados Unidos y la OTAN, declaraba hoy viernes la secretaria adjunta de Estados Unidos, refiriéndose al control de armas, la verificación y el cumplimiento. Rose Gettmuller daba declaraciones en una reunión con universitarios en moscovitas. Se produce varios días después de que el favorito republicano de la Casa Blanca, Mitt Romney, afirmara muy atrevidamente y como tema de campaña que Rusia es el enemigo geopolítico número 1 para Estados Unidos, y esto lo levantó la agencia rusa Novosti. Estados Unidos, dijo la dama, no ve amenaza seria por parte de Rusia, y Rusia tampoco debe ver esta amenaza por parte de Estados Unidos o la OTAN. Según la secretaria adjunta de Estado, las relaciones entre ambos países podrían mejorar una vez que entre en acción el equipo de expertos encargado de discutir aspectos técnicos del escudo antimisiles. Y volvemos al tema de los misiles, principal motivo de discrepancia entre Moscú y Washington, sobre todo por las ventajas que ha tratado de sacar Estados Unidos después de los acuerdos que se habían logrado hacia el final de la Guerra Fría y años posteriores. Es muy importante ahora el periodo de cumplir con los deberes en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, dijo ella. Hemos logrado mucho en los últimos años y ha llegado el momento de pensar en el futuro, enfatizó. Gettmuller opinó que el principal problema consiste, hoy en día, en el desafío oculto a los acuerdos y al régimen de no proliferación nuclear, y que los dos países, es decir, deben cooperar para hacer frente a este desafío.
Mitt Romney, favorito republicano en la Casa Blanca en las elecciones presidenciales, hizo esas declaraciones demagógicas y bombásticas en la CNN. El enemigo político y geopolítico de Estados Unidos es Rusia y no Irán o Corea del Norte. Defiende a los peores regímenes del mundo, dijo. Bueno, las cosas no están precisamente muy tranquilas. El ex jefe de inteligencia de la URSS, de los tiempos soviéticos, falleció en un aparente suicidio. El ex jefe de inteligencia de la época de la Unión Soviética, Leonid Sedarshin, de 77 años, falleció este viernes en Moscú en un aparente suicidio, dijo Vladimir Markin, portavoz del Comité de Investigaciones de Rusia. Aquí vemos los forenses y especialistas, ¿no? Según los datos preliminares, es posible que haya cometido un suicidio, afirmó Vladimir Markin. Agregó que se iniciaron las pesquisas para aclarar todos los ángulos y todas las aristas del suceso. Nacido en 1935, Sebastián cruzó carrera de estudios orientales, ocupó cargos diplomáticos de menor rango hasta que pasó a trabajar para la KGB, el equivalente a la CIA, en la Unión Soviética, ya por 1960. Fue agente en varias naciones. Y esto es en Nantes, París, en Coron, en Francia. Aquí hay búsquedas, y más que búsquedas, detenidos al menos 19 islamistas en redadas permanentes con nocturnidad y fuerzas especiales en Francia. Unidades antiterroristas, esto parece un clima de campaña electoral aprovechado por Sarkozy, pero la cosa pica y se extiende. Según un canal de noticias BFM, el presidente francés Nicolas Sarkozy dijo al canal Europa, también Europa 1, que en las redadas fueron incautadas armas como fusiles, cuando no, Kalashnikov. Sin embargo, agregó que el operativo no está en relación directa con los asesinatos del atacante de Toulouse, Mohamed Merah. Merah asesinó a principios de mes a 7 personas en 3 parques diferentes en el sur de Francia. El operativo policial de hoy tuvo lugar en Toulouse, pero también en las afueras de París, así como en Marsella, Lyon y Niza. Por ahora no hay pruebas de vínculos entre Merah y un grupo islamista llamado Forsan Alisa. Su líder, Mohamed Ashamlan, fue uno de los detenidos hoy. La organización fue prohibida hace apenas unas semanas. Y el ministro del Interior, que sigue las orientaciones de Sarkozy, Claude Guéant, los acusó de entrenar a sus miembros en la lucha armada. Los agentes han participado en los operativos, forman parte del servicio secreto interno, así como la unidad antiterrorista de la policía de París. En algunos lugares han estado apoyados por efectivos de las unidades especiales, es decir, de la unidad de élite Raid. Allí habrá más operativos como este y en otros lugares, dijo el presidente Sarkozy. C'est-à-dire que le djihadisme individuel ou en réseau est l'objet de toutes les surveillances et toutes les enquêtes. Le preguntaban por las redes de presuntos terroristas y Sarkozy dijo que, bueno, habrá operativos como estos porque en Francia no se vive con Kalashnikovs en las casas. Según informe de los medios parisinos, 17 de los 19 detenidos permanecerán en prisión. Las posibles órdenes de detención serán evaluadas después de los interrogatorios que prometen ser intensos, por decirlo de alguna manera. Un despliegue muy espectacular, tratándose de una época de campaña electoral por parte de las fuerzas especiales. Esta es gente que llama en Internet a la Guerra Santa y tiene una ideología radical, más que radical, extremista, dijo Guéant, quien rechazó acusaciones de que el operativo no era más que una acción publicitaria. Vean, coinciden con lo que hemos dicho siempre, en medio de la campaña presidencial. ¿Y quiénes son estos caballeros? Estos son oficiales de alto rango que vienen de Estados Unidos. ¿Y dónde están? En Colombia. Luego de combatir en Irak y en Afganistán, vendrán a brindar asesoría en lucha antiterrorista, dice la cadena Caracol, y el objetivo será debilitar a las FARC en 2 años. Ese es el pretexto. Dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. ¿Qué hace aquí la gente que se desplaza del mando en Irak y Afganistán? ¿Acaso no hay ya 7 bases estadounidenses y el derecho a usar todas las otras de acuerdo al Plan Colombia? Estamos preparándonos para enviar a Colombia algunos comandantes de brigada que han estado en esos sensibles frentes de guerra. Recuerdan Irak y Afganistán, ¿no? Y entonces van a entrenar
a las fuerzas de Colombia. ¿Recuerdan lo que decía el senador Paul Coverdell, primer ponente del Plan Colombia? Para ocupar a Venezuela, no, controlar a Venezuela, que es controlar el petróleo. Decía textualmente, para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. Esto no se parece mucho a lo que decía el senador Paul Coverdell, primer ponente del Plan Colombia. No vinieron luego las bases estadounidenses allí, y el pretexto de luego serán la FARC. A pesar de que ellos tienen miles de mercenarios en todas partes. Aquí una semana, hacemos seminarios, intercambiamos conocimiento, ellos nos cuentan sus experiencias, siempre esas experiencias son valiosas y nosotros contamos, por supuesto, las experiencias nuestras para, por supuesto, que nos sirvan a ambas partes y aprender más y seguir mejorando nuestras capacidades. Aquí permanentemente, en ese tipo de discusiones que tenemos con el gobierno americano, lo que hacemos es que vienen oficiales con experiencia de comando, por supuesto en distintas áreas, en distintas responsabilidades, vienen y comparten esa experiencia con nosotros y nosotros compartimos nuestra experiencia, porque estos son temas de rutina. Permanentemente estamos en este tipo de reuniones, seminarios. Aquí hice una visita muy importante esta semana del general Dempsey. El general Dempsey es el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y como parte de tantos temas que se tratan y que permanentemente tenemos en la relación, pues fue muy interesante volver a hablar de estos intercambios de experiencia y de conocimiento que hemos estado conversando en esta mañana. Pero el general Dempsey se mostró preocupado por una peligrosa red de traficantes de drogas, y el mayor productor de drogas es Colombia, y de armas, y el mayor consumidor de drogas es Estados Unidos, así como por los miembros del crimen organizado en América Central y Sur, y estos grupos delictivos tienen las vías del tráfico por aire, mar y tierra. Podrían usarse también para trasladar cosas mucho más peligrosas, como armas de destrucción masiva, dijo Dempsey, y ya nos trajo aquí el Teatro de Operaciones del Exterior. Mientras tanto, la primera división de infantería del glorioso ejército de la República Bolivariana de Venezuela hacía maniobras de rechazo de injerencia de tropas extranjeras precisamente en la zona de la frontera. En este teatro de operaciones, más allá de lo virtual, con armamento real, se desarrollaba un conflicto armado en el que se empleaban métodos avanzados de reconocimiento aéreo, ubicación en el terreno de todo enemigo invasor, sea del imperio o de donde sea, y utilizando la tecnología moderna para hacer frente a cualquiera que pretenda venir a adueñarse de la primera nación con reservas de petróleo certificadas a nivel mundial, con 297.000 millones de barriles, uno de los 5 países con la mayor reserva de gas del planeta, además, y cuantiosas reservas de minerales preciosos, lo que ha despertado un voraz apetito expansionista y opresor. En este ejercicio, la Nación Azul imperialista emprendió una agresiva campaña mediática de descrédito en los medios de comunicación masiva y global, lo cual no logró aislar al país rojo y a que éste perdiera el apoyo de las naciones latinoamericanas y caribeñas hermanas, países de otras regiones del mundo que comulgan con la doctrina socialista de igualdad, solidaridad y justicia social. La escalada del conflicto entre los dos países se inició con una invasión limitada al país rojo, que empezó a las 0 horas de este ejercicio, con el bombardeo a múltiples instalaciones en el llamado hipotético estado Socuy, que tienen como objetivo principal desorganizar y neutralizar la respuesta de sus Fuerzas Armadas. Posterior al bombardeo se ejecutó la ocupación por parte de las Fuerzas Azules del puesto fronterizo de Cayamama, lo cual constituye la brecha de entrada de las fuerzas enemigas invasoras apoyadas por el imperialismo, empleando como vía de aproximación el eje carretero La Sabana-El Parral hasta llegar a las minas de Tamanaco. Inmediatamente se procedió con el apoyo aéreo táctico efectivo. Se observaron grupos de caballería motorizados de las fuerzas imperiales azules con vehículos Urutú y Cascabel, fuertemente pertrechadas para combate con armas colectivas
y aviones de reconocimiento. Y la contrarrespuesta aérea de nuestro país sorpresivamente cae sobre el puesto fronterizo Cayamama. La unidad invasora de tropas imperialistas se despliega, eliminando a los centinelas. Sus armas colectivas destruyen algunas barreras defensoras del territorio patrio. El portamorteros bate la zona y los comandos especiales con el apoyo aéreo entran al puesto, bajan la bandera azul e izan la bandera roja y proceden a la evacuación de la población civil que se ve involucrada en este gran ejercicio de combate. El violento combate con las tropas imperialistas azules que ocuparon el puesto fronterizo de Cayamama causó numerosas bajas en las tropas leales, pero estas contraatacan y ante las acciones hostiles y las incursiones aéreas sobre el territorio rojo, el comandante de las fuerzas terrestres ordena la activación de los medios de defensa antiaérea en el área de operaciones, el despliegue de comandos como fuerza avanzada. El comandante de la Brigada de Defensa Antiaérea ordena a sus medios antiaéreos activarse para enfrentar vectores enemigos a baja altura. Una vez enganchado y detectado el vector enemigo, se mantiene el seguimiento con todo el apoyo terrestre y aéreo combinado, el cual refleja la capacidad de identificación y de contraataque rápido. Se mantiene comunicación con el radar táctico identificado como el Avestruz, el cual está ubicado en la prolongación del eje carretero. Al encontrarse la amenaza en la cobertura del radar táctico a una distancia de 75 kilómetros, el centro de dirección de la brigada ordena el contraataque con todos los medios, incluyendo el apoyo de artillería, misiles, despliegue avanzado de tropas especializadas y la cobertura aérea para apoyar en 3 niveles la contraofensiva. De igual forma, el sistema de cañones automáticos antiaéreos identificado como Destructor, ubicado en la terraza 2, adyacente al radar táctico, también cambia su estado de alerta y mantiene permanente contacto con el Avestruz mientras se desplazan las tropas terrestres con la cobertura de artillería y de aviación y protección de morteros. Los cañones automáticos antiaéreos Destructor mantienen además su comunicación con el radar de alerta temprana y reciben la orden de presencia hacia el vector hostil en el teatro de operaciones. Enganchado el vector enemigo por las unidades de artillería, el radar táctico realiza su salida del combate hacia una ubicación bajo tierra y al resguardo de las unidades de artillería. Cañones sin retroceso portátiles para el contraataque terrestre y la desintegración de posibles blindados se desplazan con la velocidad de las pequeñas unidades tácticas de rápido enganche y desplazamiento a las que siguen los blindados livianos. Una vez eliminada la amenaza aérea y dominado el aire y la supremacía de nuestro lado, el comandante de las operaciones terrestres ordena a las fuerzas especiales realizar una infiltración en el sector de Curumerú con la finalidad de destruir al enemigo en nuestro territorio ocupado. El comandante de las fuerzas terrestres ordena a su equipo de operaciones psicológicas, como parte de las operaciones implementadas por la Fuerza Armada, el lanzamiento de panfletos por vía aérea con el fin de elevar la moral y organizar al pueblo de Curumerú, al cual se le presta de inmediato apoyo logístico, sanitario y de evacuación. A baja altura y lanzando panfletos en el teatro de operaciones, los OB-10 Bronco hacen el apoyo psicológico. Los panfletos lanzados sobre la población expresan el mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo y un llamamiento patriótico a resistir la invasión de las fuerzas imperiales. Uno de ellos dice: camaradas, compatriotas, resistan, la bota del invasor imperialista no nos vencerá. Nuestra Fuerza Armada junto a su pueblo expulsará de nuestra patria amada al enemigo invasor. Desde su posición de ataque avanzando las fuerzas del País Rojo empleando las técnicas de aproximación, acecho y encubrimiento, los francotiradores han alcanzado el área enemiga ejecutando tareas de eliminación selectiva y destrucción de áreas vitales. Aparece el apoyo sanitario para aquellos que han sido tocados en el contraataque. Continúa la sombrilla aérea para proteger la infiltración y realizan escolta aérea a los comandos de fuerzas especiales.
se presentan en aeronaves de combate del tipo Mi-35. Los pilotos del país rojo día a día se perfeccionan buscando la excelencia y el bienestar colectivo como meta suprema. Hijos activos del proceso desarrollador, con el apoyo de todo un pueblo, forman parte de una nación que seguirá alcanzando sus objetivos, cumpliendo cada día mejor su responsabilidad, adquiriendo experiencia para seguir avanzando, haciendo mejor las tareas y reimpulsando el ímpetu de los propósitos y los sueños de la patria. Así las cosas, esto es parte, lo que se puede mostrar, lo menos clasificado de lo que tuvo lugar recientemente como ejercicio de contraataque de una fuerza invasora por tierra y aire, y desde luego por los elementos fluviales de penetración en la zona fronteriza, sobre todo en el área de la primera división de infantería, en la que tenemos el honor de ser instructores de corresponsales de guerra y hemos estado en numerosas acciones. Vamos a darles hoy la posición del Simón Bolívar. El Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras, sigue avanzando y está ahora en latitud 27 grados 37 minutos 6 norte. Esto es 30 y esto es 40. 36 sería aproximadamente aquí por encima de la mitad. La longitud 0,69, es decir, este 60 y 69 estaría por aquí. Y está en rumbo 215 con velocidad de 8 nudos. Es decir, esto es 90, esto es 180, esto sería 200, digamos 215. Lo transportamos y nos lleva directamente a la hermana República de Cuba, donde debe llegar en la fecha prevista de ETA. El personal continuó con su instrucción académica, se efectuaron prácticas de rol de emergencia, se le dio cumplimiento a la rutina del navegador, y esta es la información que nos da el Comando Naval de Operaciones. Y hoy es lunes, gracias a Dios es lunes, no ingresen a la estadística si van a navegar. ¿Qué dije? ¿Lunes? Ya estoy soñando con que estamos libres. No, el lunes tenemos una importante agenda. Hoy es viernes, gracias señor coordinador, lapsus lingüe. Estamos pensando más allá porque no tenemos días libres. Hoy es viernes, Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bobis. Si van a navegar, exijan chaleco salvavidas. Y no olviden que para navegar también es necesario hacer lo mismo que para conducir, cero alcohol. Sigan las instrucciones, cumplan lo que dicen las autoridades. Nos vemos Dios mediante el lunes, cuando nuestra querida contaminada y única haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Resolución de la ONU que dio lugar a la creación del Estado de Israel, ha habido también otra resolución que debía preservar el derecho de todos aquellos. Eso viene desde la declaración Balfour, vamos. Bueno, hipocresía del Imperio Británico y salir de las guerras debiéndole todo a cierta banca, entre otros factores, ¿no? Porque al fin y al cabo durante el mandato británico en Palestina los que ponían las bombas, los primeros que empezaron a poner bombas, fueron los del Irgun y el Stern, los grupos terroristas que luego, algunos de sus líderes terminaron siendo primeros ministros del nuevo gobierno del Estado de Israel. Y fueron los que inventaron las cartas bombas que mandaban a Egipto para volar a los científicos alemanes que se habían refugiado allá después de la Segunda Guerra. En fin, es toda una historia de familia, porque eso de decir que los palestinos son antisemitas, por ejemplo, son semitas los dos. Los árabes son del mismo origen. Y todos tenemos el origen común. De manera que lo que no han aprendido es a convivir. Y el uso de la fuerza contra aquellos que, violando toda resolución de la ONU, quieren volver a donde estaban sus tierras y sus ancestros, sigue como un drama en pleno desarrollo en el Día de la Tierra. Es el Día Mundial de la Tierra para los palestinos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo
con esta temática abrimos, y es el Día Mundial donde todo aquel que tiene una llave de aquellas grandotas de las viejas casonas, todo aquel que recuerda a sus ancestros, quiere volver a Jerusalén como derecho. Eso está establecido en las resoluciones de la ONU, Jerusalén Oriental. Y Jerusalén tiene un estatus internacional porque allí confluimos las tres grandes religiones monoteístas, y eso lo dice la propia resolución de la ONU. Pero para el gobierno israelí la respuesta es represión. Estos son los puntos de chequeo en la margen occidental del Jordán, en Jerusalén, en Calandia. ¿Cuál es el delito de esta gente? Querer ir a rezar al monte de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado de la religión musulmana. Recuerden que está primero la Meca y Medina en Arabia Saudita, y el tercero es el monte del templo, donde los israelíes siguen haciendo excavaciones y que arqueológicas debajo del mismo, poniendo en peligro las históricas instalaciones y buscando algunas raíces que consideran propias. En la Puerta de los Leones, en Belén, en la margen occidental, este es el gran templo. Las fuerzas israelíes usaron gases lacrimógenos y algo más, porque ha habido muertos. Balas Ike recubiertas de goma, granadas de aturdimiento. Los palestinos lanzaban piedras este viernes en protestas por el Día de la Tierra Palestina, que recuerda los acontecimientos de 1976, cuando los hebreos anunciaron un plan para expropiar ilegalmente las tierras a todos los árabes en la región israelí de Galilea, región israelí de facto ahora, ¿no? Porque la expansión ha continuado. Los médicos de la Fuerza de Gaza han indicado que las fuerzas israelíes en realidad dispararon balas reales para evitar que grupos de manifestantes se acercaran a la zona fronteriza con Israel, y han dejado heridos. Esto lo confirman varias agencias, entre ellas Reuters. El ejército israelí ha elevado la alerta y desplegado a los soldados en las fronteras, en las zonas donde tienen terrenos controlados mano militar, y donde recorren lo que han fijado de forma ilegal y autónoma como fronteras móviles, además, porque cada vez se expanden más en territorio palestino. Y se desplegaron en las fronteras y en los puestos de control de Cisjordania para hacer frente a la marcha mundial hacia Jerusalén. Una serie de propuestas que finalizarán junto propuestas diplomáticas y resolución de la ONU por un lado, y protestas en todos los países de los alrededores en la marcha mundial a Jerusalén. Esto llegan hasta donde pueden, generalmente hasta que chocan con las fuerzas israelíes. Las fuerzas israelíes han recibido la orden de actuar, proteger lo que llaman sus fronteras y no permitir que los manifestantes la crucen, como hicieron el año pasado, cuando los soldados israelíes acabaron disparando contra cientos de manifestantes que intentaron cruzar la frontera desde Líbano y Siria, causando una matanza. Bassam al-Hassan, un líder de Hamas palestino, dice: hoy, después de 60 años, estamos levantando las banderas del desafío e insistimos en el retorno a nuestros propios raíces, a nuestra tierra. Abu Salah dice: lo de hoy significa que estamos manteniendo el deseo de volver a nuestra tierra, el deseo del retorno y la liberación de toda Palestina, para que todos podamos volver a la tierra donde nacimos y la tierra de nuestros ancestros. El equivalente al alambre de púa versión militar, la serpentina que veíamos ahí, y todos los puntos de control. Y además había algunas extrañas manifestaciones interesantes. Rabinos que apoyaban la protesta de los palestinos.
El Día de la Tierra se conmemora después de las matanzas por las fuerzas de seguridad de 6 árabes en 1976, durante las protestas contra los planes del gobierno israelí de confiscar la tierra en la región de Galilea en el norte. Palestinians, they can't go back to Jerusalem or to Safad, but they came just to see it from far. It's really hurting. It hurts a lot. Algunos vienen de Grecia, otros... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, coincidimos y convivimos en santa paz los componentes de las 3 grandes religiones monoteístas, cosa que no ocurre siempre así en el Medio Oriente, y hoy van a tener una prueba más. Y por supuesto, aquí todas las otras religiones conviven también en santa paz, y quienes no creen en nada y los agnósticos también. Ese es un ejemplo de convivencia característico de la República Bolivariana de Venezuela. Un privilegio que hay que saber respetar, valorar, preservar. Como prueba, al contrario de lo que digo, vamos a ver qué ha pasado hoy en el Medio Oriente y especialmente en los territorios donde expulsaron a los palestinos, en el expansionismo sionista del Estado de Israel, donde por la misma